Bueno, estamos iniciando el CIPAS 1 del curso de evaluación de proyectos. Entonces, como les decía, para que en esta oportunidad, en el chat, los que ya han dejado sus datos, los que estén ingresando y no lo hayan hecho, por favor, cédula, nombre, programa, correo y teléfono. Nuevamente voy a tratar de compartir pantalla. Me avisan cuando esté Ahora sí, profe. listo. Lo único es Bueno. cómo acercarla un poquito. Listo, sí, señor. Que se ve muy lejos. Listo, profe, ya se ve. Bueno, voy a pasar la presentación para que se vea más grande. Gracias, profe. Bueno, entonces, bienvenidos a este primer CIPAS del curso de evaluación de proyectos del periodo de 16-1 del año 2022, la fase 2, denominada construcción flujo de caja operacional. Mi nombre es William Ortegón, docente, hoy es marzo 22. Soy ingeniero civil de la Universidad Nacional, especialista en gestión de proyectos y magíster en educación del Tecnológico de Monterrey. Estoy vinculado a la universidad desde el año 2009. Bueno, entonces, cuando nos reunimos en un CIPAS, debemos saber qué significa CIPAS. Círculos de Interacción y Participación Académica y Social, son las siglas del denominado CIPAS. Entonces, ¿qué son? Son unas comunidades de aprendizaje, lo que en nuestros tiempos de educación tradicional se denominaba grupo de estudio. Se conforman por estudiantes y son orientadas por un docente. En ellas se dan interacciones estudiante-estudiante y estudiante-docente para resolver inquietudes entre pares sobre el aprendizaje, el desarrollo de los cursos y programas académicos, así como crear y fortalecer vínculos sociales y a su vez desarrollar la identidad y pertenencia institucional. ¿Cómo se pueden conformar los CIPAS? Por grupos de estudiantes que se organizan y se reúnen de manera voluntaria en los centros para discutir, reflexionar o comprender temas académicos que pueden resolverse entre ellos o con el docente en el encuentro de CIPAS. Esta es la descripción que tiene la universidad sobre los CIPAS y está basada en todo lo que sucedía antes de la pandemia, cuando habían tutorías, cuando había atención en el centro, en el SEAD, pero a partir de la pandemia, pues todo se ha vuelto virtual. Entonces, en esta oportunidad, pues las reuniones se hacen virtualmente. Y como se dice en el punto 1, son grupos de estudiantes, o el punto 2 que dice grupos acompañados por mediadores, en este caso docente o monitor. Bueno, solamente quería compartir la descripción de qué es un CIPA, porque muchas veces entramos a una reunión con un nombre y no sabemos por qué se llama así. Entonces aquí hay un acta, que es el anexo 3, en que se conforman los grupos de 5 estudiantes. En este caso no lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque ustedes ya están organizados en grupos colaborativos dentro del curso y se está haciendo virtualmente. Entonces sería inoficioso que creáramos un acta de conformación con unos grupos diferentes, siendo que ustedes ya están conformados en grupos dentro del aula virtual. Eso se supone que tienen que ser con unas firmas, pero como recuerdo es simplemente la parte nominal porque eso se realizaba en forma presencial. Bueno, entonces básicamente esa es la presentación de lo que es un CIPAS. Entonces ahora vamos ya a entrar en materia en cuanto a lo que es la fase 2. Para ese caso, entonces debemos tener claro, permítanme ver cómo me salgo de aquí. Bueno, entonces voy a dejar de compartir esta parte para irnos a la planilla de la realización. ¿Están viendo mi pantalla? No ha compartido todavía. No, señor. Vamos otra vez. Vuelvo a mi equipo.
Me avisan cuando se comparta la plantilla del Excel. Estoy mostrándola con la portada y de ahí empezamos. Bueno, entonces me salgo de compartir pantalla y volverla a compartir. Vamos a ¿dónde está el Excel? Acá. Y decimos comenzar. Ahora sí, tutor, ya la estamos viendo. Bueno, quiero empezar desde el principio de la fase 2. Hagamos de cuenta que hoy se abrió la fase 2, que ya llevamos más de un mes porque se inició el 21 de febrero. Hoy estamos a 22 de marzo, entonces llevamos un mes, un día. Entonces, ¿qué es lo que se solicita para esta fase 2? Se solicita que desarrollemos primero un componente individual de la actividad que se hace mediante una plantilla en Excel. Estoy mostrando la portada del documento que se les compartió, que se llama Anexo 1, en el que aparece solamente el diseño de las dos docentes que idearon esta plantilla hace un par de años, Elena Montoya, quien es la directora del curso, y una docente, Ángela Mayelis Melo, que está vinculada a este curso inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en ese primer paso? Diligenciar la tercera hoja que se llama ficha técnica del producto. ¿Sí? Profe, Hay un se ve ejemplo. muy pequeño, no se puede agrandar, qué pena. Vamos a ver. Mejor, gracias. Listo. Entonces lo que tenemos, esta ficha técnica que tiene el nombre del producto como ejemplo pantajado. ¿De dónde sale este producto? Entonces, a ustedes se les dan unos links para que investiguen dentro de la ubicación que tengan geográficamente en Colombia y tengan la posibilidad de, permítame, voy a compartir otro documento como ejemplo. En el caso de Cundinamarca, donde estamos ubicados aquí en la zona centro del país, seccional Cundinamarca. A esto de pronto el estudiante le pone mucha tiza, como decimos popularmente, y se confunde. Entonces, la idea inicial académica es que ustedes puedan presentar una propuesta de un producto industrial que puedan desarrollar en el curso. Entonces, cuando se habla de que entren a esos links, de pronto en la parte de Cundinamarca, como son páginas del gobierno, algunas las están actualizando, algunas otras no aparecen, entonces se les ha dado tanto por el foro de noticias del curso como el foro de inquietudes en el entorno inicial de información, tanto también como en el Skype de grupo, las alternativas. Entonces, a ver si ustedes están viendo mi pantalla. Pero estamos en la ficha de Excel. Entonces voy a salirme de la ficha de Excel para cambiar por esta, que es la agenda integrada del departamento de Cundinamarca, que es el Excel que encuentran al entrar a la página de cada una de sus regiones. En este caso, como ejemplo, estoy entrando a la agenda integrada del departamento de Cundinamarca. ¿La están viendo? Sí, pero se ve pequeñito, profe. Bueno, entonces, Pues se ve. como este ejemplo, aquí decimos agenda integrada del departamento de Cundinamarca. Está dividido dependiendo de cada departamento, tiene un componente sectorial que lo tienen por número de registro. Entonces aquí, en este caso, tenemos varios, suman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 componentes sectoriales. Del que ustedes se sientan más afín es el que van a escoger.
y eso es lo que colocan en el foro colaborativo, como propuesta individual. Entonces dicen, por ejemplo, componente sectorial, perdón, el 1920, por decir un ejemplo, que se denomina fabricación de calzado. Con eso ya están cumpliendo que deben estar dentro de la agenda integrada del departamento a que correspondan y que están dentro de una apuesta productiva, cualquiera de estas. Como digo, este es el ejemplo de Cundinamarca, para cada departamento tendrán otros nombres de apuestas productivas con otros registros, con otros códigos. ¿Listo? Entonces, en el ejemplo que yo les daba, fabricación de calzado. Podía ser cualquier otro. Podía ser, por ejemplo, a ver, busquemos uno, elaboración de cacao. Este se han escogido muchos. Me dice Albanelli Cancino que no veo la pantalla, tutor. ¿Ustedes la están viendo o no la están viendo? Sí se ve, tutor, sino que se ve muy pequeña. Ah, listo. Entonces me dicen, No, no, y yo no la veo bien tampoco. ¿mejoró? Sí, ahí ya se ve más legible, tutor. Bueno, entonces, este es el archivo que se descarga al entrar a los links como agenda integral del Departamento Cundinamarca y el Excel para las apuestas productivas. Entonces, como les decía, para que escojan cualquiera de los que estén ahí, simplemente mencionan el código y la apuesta productiva. Ya con eso cumplen. Ahora, cada uno de ustedes, entonces vamos a volver a la parte de la ficha. Tutor, o sea que en mi caso, en el caso de nosotros que escogimos los arándanos, sería el primero. Sí, señora, correcto. En ese caso, ustedes están escogiendo producción especializada de frutas, nueces, plantas bebestibles y especias, mango, uchuva o cacao. ¿Sí? Pues ahí, específicamente no está la fruta arándanos, pero cabe dentro de ese sector, de componente sectorial como apuesta productiva y la pueden asimilar. O sea, como les digo, no se enreden pensando que tiene que estar específicamente o que ustedes no conocen si escogen ninguno de ellos y no saben qué producto. No, váyanse por cualquiera, el que les parezca más fácil. Simplemente tengan en mente el producto industrial que van a desarrollar. ¿Qué es lo que se requiere para esto? Que ustedes hagan como el desarrollo de un proyecto en el que van a evaluarlo al final. O sea, la idea es que podamos tener algunos indicadores dentro de ese desarrollo de ese proyecto, que ustedes aprendan a manejar y sepan cómo evaluar el proyecto. O sea que esto que estamos haciendo ahora simplemente es una guía para que como que tengamos un asiento en la realidad acerca de los proyectos que deben ser como enmarcados dentro de la realidad social del sitio geográfico donde nos encontremos. Es como un emprendimiento, ¿vale? No es que tengan que ponerlo en la realidad, pero sí que tenga algo de realidad la evaluación a ese proyecto, como ustedes entiendan básicamente cómo se evalúa cualquiera de esos proyectos que ustedes elijan. Puede que ninguno tenga nada que ver con fabricación de prendas de vestir, pero bueno, si yo me voy por ahí, entonces voy a entender, cuando se desarrolla una fábrica de textiles, voy a crear un producto, como decir, camisas para hombre o sudaderas o un producto especial. Entonces ahí es donde vamos a empezar a desarrollar nuestra actividad de la fase 2 para crear ese producto industrial sostenible y podemos hacer cada uno de los ítems que nos pide la actividad. Bueno, volvemos al ejemplo de la ficha técnica. Sí, ¿La profe. Profe estamos viendo? Carlos está levantando la mano. Perdón, vamos a dejar las preguntas cuando tengamos la opción, porque o si no se nos convierte una pregunta cada vez que tenemos un tema. Entonces, vamos acumulando esas preguntas, ¿vale? Entonces, cuando ya tengamos ese producto, como digo yo, no se enreden, escojan un producto. Es más, si no lograron entrar a ese link, si no lograron tener una agenda departamental, si no lograron saber una apuesta productiva, una apuesta como la que estábamos viendo, pues elijan un producto cualquiera que sea, ustedes tengan un conocimiento mejor y lo plantean. ¿Cómo lo plantean? La propuesta es individual. ¿Dónde lo plantean? En la ficha técnica del Excel que se les envió como anexo 1. ¿Cómo lo hacen? Pues reemplazando los valores que están en amarillo de ese ejemplo que se les dio por el producto que ustedes quieran. Por ejemplo, entonces en este caso el ejemplo trae pan tajado. Ustedes escogieron el producto ya y le van a colocar el nombre del producto. ¿Cuál producto? Me decían arándanos, me decía algo, Alguina, Albanelli, ¿o quién era?
Aló, ¿me escuchan? Sí, sí, señor. Entonces, ¿quién me preguntaba por los arándanos que habían escogido? Pues, profe, mi grupo escogimos un proyecto de los arándanos. ¿Y qué es el producto? Específicamente el producto que es. Porque la idea es que se reemplace este ejemplo del pan tajado con el producto que ustedes han elegido. Entonces, en el caso de arándanos sería, ¿qué? Una fruta seca, un paquete de frutos, ¿cómo es la Son presentación? muffins, Sería. Ah, muffins los muffins de de arándanos. arándanos. Correcto. Entonces Muffins aquí de le van a arándanos, sí, colocar señor. muffin de arándanos, ¿correcto? Y van llenando cada una de los renglones que dice descripción del producto. Para el ejemplo dice pan tajado en paquete fabricado con materias primas de alta calidad. En el caso de los arándanos, pues van a reemplazar, en lugar de pan tajado en paquete, van a reemplazar por lo que ustedes estén presentando, el muffin de arándanos, y ya sea cómo lo van a presentar, como postre, como aquí en los siguientes renglones van describiendo toda la presentación del producto. Usuarios potenciales del producto, ¿para quiénes va dirigido ese producto? Generalmente esto no cambia, siempre va para miembros de la familia, padres e hijos en los hogares, en la localidad o en donde estén ustedes ubicados. Ventajas y beneficios. Ustedes, al indagar sobre el producto que están proponiendo, van a tener esos ventajas y beneficios en cuanto a la composición alimentaria o alimenticia que tiene el producto, etcétera. Eso es lo que van a colocar ahí. Características físicas, químicas, organolépticas, microbiológicas. Estamos hablando aquí en términos de ingeniería de alimentos que no nos compete a todos. Creo que aquí no tenemos muchos ingenieros. Jerónimo, bájame el canguro que está encima de la mesa, hijo. Por favor, cuando estén hablando internamente en su hogar, apagan el teléfono, dijo el micrófono para que no nos no interfiramos. Y aquí en materias primas también colocan qué es lo que están incluyendo como materias primas, insumos requeridos para su producto. ¿De acuerdo? Proceso productivo. Se hace un esquema no necesariamente tan técnico como el que está aquí, pero ¿qué es el proceso para producir su producto? ¿Qué es lo que se pretende con esta ficha técnica? Que el grupo donde están proponiendo su producto tenga la información completa acerca de cómo se realiza la fabricación del producto que van a ofrecer al mercado, ¿cierto? Entonces aquí en la parte del ejemplo, pues hay un esquema de cómo se produce. Profe, no estamos viendo la pantalla. ¿No están viendo la pantalla? Profe, es que No su sé. Mercedes la dejó en la agenda integral del departamento de Cundinamarca. Entonces, cada vez que comparte una, le toca, en Skype uno le toca salirse, volver a entrar. Bueno, entonces, ¿qué me toca a mí decir? Dejar de Sí, nos saca. compartir y vuelvo a entrar compartiendo la otro archivo. Entonces me toca ir aquí a donde estamos en la ficha, a ver dónde estamos aquí en la ficha y comenzar a compartir. ¿Ahora sí? Perfecto, tutor. Bueno, entonces me devuelvo rápidamente. Es simplemente, repito, esta ficha técnica, reemplazar todos los datos que están en esta segunda columna de la ficha técnica a partir del nombre del producto por el que ustedes están desarrollando. Entonces, como les decía, aquí no necesitamos que sean, en el caso de características físicas, químicas, organolépticas y microbiológicas, que tengan la necesidad de escribir exactamente cómo debe ser, porque no somos ingenieros de alimentos, ni nutricionistas, ni nada parecido en nuestros programas académicos. Simplemente que tengamos una idea de qué es lo que el producto va a tener para presentación al consumidor, al cliente. Olfativa, gustativa, táctil, visual. Simplemente, como les digo, es una descripción de su producto para que el grupo colaborativo tenga información de cuál es su propuesta individual. Esto es la propuesta individual, cada uno desarrolla la ficha técnica. ¿De acuerdo? Y lo que les decía acá acerca del proceso, entonces no se requiere, si lo pueden hacer así de una manera mucho más técnica y sofisticada, vale, pero lo pueden hacer de acuerdo a la idea de proyecto que ustedes tienen. Desde entrada, que son las materias primas que ustedes están incluyendo para realizar su producto, cuál es el proceso. Aquí está desde verificación de materiales, la mezcla, el dividido, el moldeado, el depositado en moldes, el horneado,
enfriado, rebanado, aseguramiento de calidad, empacado y la salida, que es el producto. Igualmente, es una especie de flujograma en el que ustedes no necesitan ni siquiera poner las fotografías del producto, pero si lo pueden hacer como está aquí escrito, pues lo hacen mucho más informativo y enriquecedor. Y ese es exactamente la ficha técnica de propuesta individual. ¿Listo? ¿Ya todos los han hecho o tienen alguna pregunta en cuanto a la ficha técnica como propuesta individual? Entonces, primer rango de preguntas. Adelante. No, esta parte yo sí ya la hice, tutor. Vale. ¿Alguien más tiene alguna duda acerca de la ficha técnica? Pero, profe, esta se la hago despuesito de usted porque usted me colocó algo en el grupo, entonces para no molestar acá el CIPAS se la hago después. No, hagámosla de una vez. La idea de estos CIPAS es para Bueno, profe, la me dices que me realimentación de cada faltan las una. condiciones de empaque, Bueno, tamaño. Yo espérate. escogí enlatado, pero pues yo vi la cantidad y coloqué en la cantidad, pero ahí como que tengo la duda. Espera, Porque te buscamos acá. coloqué el método de enlatado, el dibujito y todo, pero me colocaste, me faltan las condiciones de empaque, tamaño, presentación de unidad de producto, entonces ahí sí no sé en dónde o dónde hacerla, dónde colocarla. Es que no me deja porque está muy grande. Voy a achicar un poco la figura. Bueno, aquí donde dice condiciones de empaque, en el ejemplo dice bolsa de polietileno con impresión a color según arte y datos del proyecto. Claro que en el ejemplo, pues no es que esté descrito exactamente las condiciones de empaque. Entonces lo que yo pretendo es que ustedes en este renglón que dice condiciones de empaque, presenten la unidad de presentación, valga la redundancia, del producto. Por ejemplo, si ustedes son el producto suyo va a presentarse como un enlatado, entonces deben describir qué volumen o qué peso tiene la presentación unitaria del producto, ¿sí? Por ejemplo, caja enlatada de 200 gramos o tarrito enlatado de 150 gramos. ¿Eso para qué? Porque ustedes van a tener la parte de materias primas, unas cantidades, y que debe ser correspondiente a las condiciones de empaque. Si yo aquí en la formulación de pan de 12 unidades de gramo cada uno, o sea, cada tajada de pan son 50 gramos, describo cuál es la materia prima para esos 50 gramos, ¿cierto? Para los 12 unidades de 50 gramos. Entonces hay 350 gramos de harina de fuerza, 175 gramos de agua, 20 gramos de aceite, 15 gramos de levadura fresca de panadería, 8 gramos de sal y un empaque y un amarre. Esta es la materia prima que se va para un paquete de 12 unidades de pan. Entonces, si ustedes van a presentar, por decir algo, un enlatado de 250 gramos, en la materia prima tiene que coincidir las cantidades para utilizar en esos 250 gramos del paquete o del producto que van a presentar, ¿de acuerdo? ¿Para qué es esta condiciones de empaque? Porque con esa información y el proyecto que elija el grupo, ustedes van a tener claro cuál es la cantidad de material o de insumos que tiene el producto unitario para su venta. Y de esa manera vamos a calcular cotización y presupuesto, que es la siguiente página. ¿De acuerdo? Entonces, la mayoría de ustedes en condiciones de empaque, y tienen toda la razón, se han guiado por el ejemplo. Y en el ejemplo simplemente dice bolsa de polietileno con impresión a color. Aquí sobra porque en la materia prima ya está la presentación. Dice 12 unidades de 50 gramos cada uno. Esa es la condición del empaque, una bolsa de polietileno con 12 unidades de 50 gramos, es lo que tendría aquí, pero ya está dentro de la materia prima, ¿de acuerdo? Sí, profe, listo. Ya. Vale. Entonces, si no tenemos más preguntas acerca de la ficha técnica, entonces pasamos, eso es todo lo que tiene que presentar cada estudiante en el grupo colaborativo y de ahí se reúnen. No necesitan que sea una reunión sincrónica, que sea al mismo tiempo, que sea por WhatsApp, etcétera, etcétera. No. ¿Por qué? Porque es que el docente en este curso califica la participación, aportes únicamente en el foro colaborativo. Si ustedes desean hacer una reunión por WhatsApp externa, listo, háganla. Lo único requisito es que tienen
que grabar esa reunión. Por supuesto, en WhatsApp no se puede grabar, sino solamente pantallazos. Entonces, por WhatsApp no pueden reunirse para decidir cuál es el proyecto o cualquiera de las decisiones que tome el grupo, tienen que presentarle a una reunión, ya sea por Zoom, ya sea por Skype, ya sea por Teams, ya sea por Meet. El hecho es que sea grabada y dentro de esa grabación suban el link al foro y al subir el link en el mensaje escriban cuándo se hizo la reunión, quiénes participaron y qué fueron los temas tratados. ¿De acuerdo? Porque a veces suben un link que dura 2 horas y el docente no tiene el tiempo para cada grupo entrar y desarrollar o consultar la grabación completa para saber quién aportó, quién no aportó. Entonces simplemente es como evidencia el enlace de la grabación. El docente mira el enlace, entra, consulta, ve si es cierto que participaron los 2, los 3, los 4 o los 5 integrantes, como dice el mensaje, y listo. Ya el resumen de la participación se tiene como válida porque están evidenciando que sí se reunieron. Entonces, esa es la parte importante, pero lo lógico es que muchas veces un estudiante se queja de, profe, mis compañeros se reunieron tal día y ese día yo no podía porque tenía trabajo y entonces me sacaron del grupo. No, eso no puede ser porque en la guía no es obligatorio que se reúnan ni por WhatsApp, ni por Zoom, ni por Skype para tomar decisiones. Lo único es que toda participación debe ser en el foro. Si el estudiante entra, participa en el foro, sube su propuesta, mira las propuestas de los demás, hace su opinión, hace observaciones, eso es válido para el docente y la calificación. Entonces el grupo no puede sacarlo simplemente porque no se reunió cuando algunos o la mayoría dijeron o pudieron. Y no pueden desconocer los aportes que haga ese estudiante dentro del foro. ¿Estamos claros? Entonces, lo importante es que sí hagan el trabajo, pero quien no pueda participar en una reunión de grupo, deje su evidencia de que hizo aportes oportunos, que realizó los aportes y observaciones o debatió o discutió en el foro acerca de las propuestas de los demás. Lo que yo veo es que muchas veces cada estudiante sube su propuesta y de pronto alguien dice vamos a definir cuál es, y yo propongo que sea la propuesta de la compañera tal o el compañero X y listo. No, esa no es una forma clara de decisión para elegir un producto. Debe hacerse con argumentos, es decir, yo como integrante del grupo con ustedes estoy en el foro, no participo en ninguna reunión virtual del grupo porque no tengo tiempo. Entonces en el foro yo subo mi propuesta, consulto las demás propuestas y digo, bueno, me parece que de todas las propuestas, incluyendo la mía, la mejor es la de la compañera fulana de tal, por las siguientes razones, porque es un producto más asequible, porque puede tener mejores ventajas de salida en ventas, porque es más barata su producción, porque puede dejar más utilidad, lo que ustedes consideren, pero no simplemente decir, yo voto por la propuesta de tal, y entonces hacen un cuadrito y cada uno vota por una propuesta y al que tenga más votos entonces gana, pero no hay ningún análisis, ninguna argumentación acerca de por qué escogieron el proyecto. Entonces, ustedes pueden hacer el símil de que son 5 socios, tienen una plata dispuesta para realizar un proyecto, y entonces cada uno va a opinar sobre cuál es el producto que considera que el grupo debería desarrollar, pero da unas razones técnicas o de análisis o argumentativas, ¿de acuerdo? Ustedes lo pueden hacer con o sin argumentación, pero eso ya demerita la evaluación, porque depende, cada docente, en el caso mío, yo estoy haciendo una revisión diaria de los foros y voy llevando un archivo en el que voy registrando cada participación de cada estudiante con argumentación o sin argumentación. Y al momento de cerrar la actividad, pues tengo ese historial de cada estudiante y al momento de aplicar los puntos en cada ítem de la rúbrica de evaluación, pues se va asignando de acuerdo a si es máxima, media o inferior, ¿vale? Entonces, para que tengan cuidado con eso. ¿Listo? ¿Pasamos a cotización y presupuesto? Sí, profe. Bueno, entonces pasamos a cotización y presupuesto. ¿Qué es lo que se requiere aquí? Esta hoja de cotización y presupuesto la deben hacer en grupo y únicamente la van a hacer con un producto. ¿Con cuál producto? El que el grupo eligió en el anterior paso. Entonces ya pasó la propuesta individual, pasó la elección del proyecto y ahora seguimos el desarrollo colaborativo. Se me olvidaba que dentro de las actividades de esa fase del componente individual, no solamente es la presentación de la ficha técnica, sino hay un mapa conceptual
que debe hacerse como mapa conceptual, no como cuadro colaborativo, como cuadro sinóptico o como flujograma, sino que tiene que tener las características, tiene que tener, valga redundancia otra vez, la estructura de un mapa conceptual, que debe tener, los nodos son los cuadros grandes y cada unidos por unas flechas, pero dentro de esas flechas debe haber unas palabras conectoras, que es lo que le da la característica de mapa conceptual. Lo hacen en español, después de que lo tengan armado, lo traducen todo al inglés y esa parte la suben al foro. ¿Qué objeto tiene? Porque muchos preguntan, profe, ¿y cuánto vale eso? ¿Dónde está la rúbrica de evaluación de ese mapa conceptual? ¿Para qué nos ponemos a hacer eso? Son dos características de este ejercicio. Uno, que la lectura, la comprensión de lectura es importante. Entonces ustedes, la lectura que se les solicita del componente de lo que veíamos antes de la agenda departamental, hay unas lecturas sobre por qué o qué está establecido dentro del departamento para el desarrollo de esas apuestas productivas o competitivas. Entonces, dentro de esa lectura, cuando uno está estudiando, la herramienta del mapa conceptual es importante porque en ella podemos hacer como anotaciones, como un borrador, como unos apuntes que son específicos cuando uno elabora ese mapa bien hecho, le sirve a futuro para consultarlo al otro día, al mes, al año, y saber qué fue lo que tuvo de importante esa lectura, ese aprendizaje, esa clase, esa charla, etc. Entonces, ahí es donde tiene la importancia esa herramienta. Entonces, vale la pena que ustedes sepan hacer un mapa conceptual y que además tengan la comprensión de lectura para sacar de esa lectura los apartes o los conceptos más relevantes que para ustedes surgieron y los plasmen en ese mapa conceptual y luego lo traduzcan. ¿Por qué se traduce? Porque a futuro este curso ya termina en este ciclo de 2 años con esta información, con este ejercicio. Ya para el siguiente periodo que vendrán otros estudiantes no encontrarán esta plantilla, no encontrarán esta actividad, sino encontrarán otra modalidad. Y además de eso van a encontrar una evaluación de la segunda lengua, que en este caso la universidad promueve el inglés. ¿Para qué? Porque en las pruebas Saber Pro profesionales tenemos siempre un componente de segunda lengua y esas notas, esas calificaciones que obtienen los egresados o futuros egresados de la UNAD son muy bajas en segunda lengua. Entonces la universidad ha decidido que en todos los cursos haya un componente en segunda lengua para que el estudiante vaya teniendo ese compromiso, esa disciplina, esa interacción con una segunda lengua, no solo en la parte normal, sino en la parte técnica, porque se van a utilizar, en este caso, términos muy de evaluación de proyectos, en el caso de este curso. Para los demás cursos, cada esos componentes o esas palabras técnicas dependiendo de la modalidad del curso que se tenga. Entonces, esa es la respuesta. Entonces, volvemos a nuestra parte que sí aparece en la rúbrica de evaluación, que es la cotización y presupuesto de ese producto que estamos desarrollando o que ya escogimos como grupo colaborativo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a desarrollar la inversión. Voy a agrandar un poquito la pantalla. Entonces, aquí vamos a tener el punto 1, inversión. Punto 1.1, maquinaria, equipo, muebles y enseres. ¿Qué van a escribir ustedes ahí? En la columna maquinaria de equipo van a describir por cada reglón cuál es la maquinaria o equipo que van a necesitar para producir la propuesta del producto industrial que han decidido desarrollar. En el caso del ejemplo que estamos viendo aquí, está la maquinaria de equipo para fabricar pan. Entonces está la amasadora, la descripción de la amasadora, que es una marca, la capacidad, cuántas amasadoras en cantidad, cuánto vale esa amasadora, que es una maquinaria, y el precio total. Y así para cada uno de los equipos que ustedes requieran. Entonces va a haber, en el caso del ejemplo, amasadora, cortadora, formadora, cámara de crecimiento. ¿Eso de dónde sale? De la investigación que ustedes hagan de qué se requiere para producir ese producto que están desarrollando colaborativamente. Entonces ahí van a tener claro cuál es la maquinaria de equipo y su descripción para cada caso y cuántas unidades y su precio para calcular
Ese es el presupuesto que vamos a tener para maquinaria, equipo, inmuebles y enseres. Entonces empezamos con maquinaria y equipo, que es el 1.1. Entonces vamos a tener un subtotal que es inversión maquinaria y equipo, que en el caso del ejemplo son 68.100.000. En el 1.2, terrenos y edificios. Aquí hay una recomendación que yo les hago. Algunos estudiantes ya han hecho la propuesta colaborativa y le están incluyendo unos costos de terreno y de edificio. Resulta que nosotros vamos en un emprendimiento y vamos, en el caso de los muffins de arándanos, vamos a producir eso y no necesitamos ni tener un terreno, ni comprar un lote, ni ponerle dimensiones ni un precio, porque eso se nos sube el costo para producción inmensamente. Lo mismo que algunos edificios, descripción, precio unitario, a esto déjelo en blanco, déjelo en cero, o sea, no le pongan que van a invertir en terrenos, porque ese no es el propósito del proyecto. El propósito del proyecto es producir, realizar un producto. Entonces, no se confundan con eso, déjelo así en cero, que está bien, no importa. Después sigue adecuaciones. Ahora, ustedes para producir su producto van a necesitar un local, van a necesitar un almacén, van a necesitar un arriendo, pagar un arriendo, o pueden tener ya ese local propio y le van a hacer unas adecuaciones. ¿Cuáles son esas adecuaciones que requieren? Entonces, depende del producto, depende de la descripción de la materia prima y el proceso, van a saber si es necesario hacer unas adecuaciones. Entonces, en el caso del pan, pues está planteado que el sitio, el local donde van a fabricar el pan no tiene instalación de agua fría, entonces hay que colocarle la instalación de agua fría, instalación de gas, instalaciones eléctricas, etcétera. La descripción y el valor unitario, aquí se le ha puesto tentativamente a cada uno de esos ítems un precio, un valor. Y el total de adecuaciones para el ejemplo son 26 millones. Entonces ya tenemos dos ítems subtotalizados. Registro de marca, esto generalmente va para todos y es muy similar a lo que tenemos para el PAN. Gastos de urbanización, notariales y formación, cámara de comercio, que son preoperativos. Entonces, esto es lo que se gastaría para que podamos comercializar nuestro producto. Para comercializar nuestro producto necesitamos gastos de organización, o sea, cómo formalizar. ¿Ese se deja igual, profe? No, no se deja igual. Es que depende del producto que ustedes tengan. Entonces, aquí hay el ejemplo para producir un paquete de 12 unidades de pan tajado. Gastos de montaje, gasto de puesta en marcha, permisos y registros, puede ser muy similar, pero en cada caso ustedes pueden averiguar, porque hay una página que es del INVIMA, en que tiene unos requisitos para poder, dependiendo de qué producto van a comercializar, unos requisitos y eso van a tener unos costos. Si necesitan una capacitación, pues lo van a colocar aquí tal como aparece. Podrían dejarlo similar, no igual, porque igual querría decir que no lo hicieron, simplemente lo copiaron, ¿vale? Lo único igual es lo de terrenos y edificios, eso sí déjelo en cero, no le pongan nada. El resto sí tienen que modificarlo, tienen que adecuarlo dependiendo del producto que ustedes estén desarrollando o vayan a desarrollar. Imprevistos, aquí le ponen 750.000 pesos, que es un porcentaje sobre el acumulado anterior, que debe ser más o menos el 5, el 3 o el 5%, y le ponen un total registro de marca, que es la suma de cada uno de esos sitios. En promedio debe estar, en la mayoría de casos que he visto, los productos son muy sencillos, son unos emprendimientos fáciles de ejecutar y no superan los 3 a 15 millones de pesos, dependiendo del tipo de producto. Como digo, cada producto tiene unos requisitos diferentes. En el caso, por ejemplo, aquí habla de capacitación, entonces dice que programa de capacitación sobre aspectos ambientales y de operación del proyecto, preparación, operarios y otro personal para iniciar operaciones. Eso para el caso del pan. En el caso de cada uno de sus productos, pues verán si es necesario la capacitación u otro ítem diferente a capacitación. ¿Listo? Entonces, ese es el registro de marca. La suma de esos tres subtotales nos va a dar el total de la inversión, 103.100.000 pesos, ¿vale? Ese es el dato de esta página. En cuanto a el ítem 1, que es maquinaria, equipo, muebles y enseres. Vamos al punto 2. Usuarios potenciales del producto. Entonces, unidades a vender en el primer año. Se determinará a partir del punto de equilibrio margen de contribución. ¿De dónde tienen eso? De la siguiente página, ¿cierto? Pero esa parte de unidades a vender la van a calcular después de que tengamos el diligenciamiento de costos variables y materias primas. Entonces la descripción, harina de trigo, agua, aceite, levadura y sal en el caso del pan. Cada uno de estos materias primas dependiente del producto. Entonces,
cuando ustedes van a desarrollar este ítem de materias primas en cantidades, porque aquí está la unidad de medida, la cantidad de presentación, el precio, la cantidad por unidad y el precio unitario, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de dónde calculan eso? Pues del número de unidades a vender en el primer año. ¿Y cómo calculan las unidades a vender en el primer año? Pues en el cálculo que vamos a ver a continuación del precio, perdón, del punto de equilibrio y contribución, margen de contribución. ¿De acuerdo? Permítame porque se me secó la palabra. ¿Alguna pregunta? Este es muy parecido a la receta estándar, ¿cierto, profe, que manejan en cocina? ¿Perdón? Esta se parece a una receta estándar. Sí, correcto. Entonces, repito, en el caso de evaluación de proyectos, esta parte debería ser obvia. Nosotros deberíamos empezar a evaluar un proyecto ya, un producto ya en desarrollo, ¿sí? Pero aquí partimos es de que casi ustedes están haciendo la formulación del proyecto. Entonces, no se preocupen porque pueden tener alguna diferencia en cuanto a las cantidades de la materia prima, en la descripción de la medida, en la cantidad de presentación. Eso traten de hacerlo lo más ceñido a la realidad, pero eso no se va a calificar, se va a calificar que ustedes hayan desarrollado cada uno de estos cuadros para poder llegar a la evaluación del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos el total de materias primas, ahora pasamos a los insumos. Entonces, ¿los insumos qué son? Las materias primas es los productos que vamos a tener para producir el producto, ¿sí? O sea, la materia prima para el producto. Y los insumos son los materiales que necesitamos para empacar, para producir, para presentar ese producto. En este caso dice bolsa de polietileno y un amarre, que es únicamente tenemos ya el producto, que es el pan tajado, y tenemos que meterlo en una bolsa de polietileno y un amarre. Entonces aquí ya está calculado que van a ser 500 paquetes la producción del primer año, que es lo que se dice acá. Unidades a vender en el primer año se determinan a partir del punto de equilibrio y del margen de contribución. Entonces, esa cantidad del producto para vender en un año es lo que deben tener claro para poder calcular cuánta unidad de medida de la materia prima necesitan para producir el número de ventas del primer año. Y los insumos, como le digo, son los materiales adicionales al producto para presentar el producto a la venta. Entonces, este de insumos, el valor que está aquí es precio por unidad. Entonces, aquí está claro que es por cada paquete de 100 bolsas, vamos a tener 500 amarres, o sea, 5 amarres. Entonces, son 3.100 por paquete. Es el precio unitario. El costo variable unitario, 3.784, que es la suma de materias primas con el de insumos. Gastos variables, administración y ventas. Entonces, aquí, ¿qué incluye en este punto 4? ¿Qué van a necesitar ustedes para comercializar el producto? Entonces van a tener una publicidad, unas ventas. Permítame un momentico también, tengo aquí un problema con la comunicación. Ya un momentico. Bueno, es que tengo aquí una llamada que estaba pendiente, pero no pudo entrar. Entonces seguimos con la presentación de nuestra ficha técnica. Otra vez, permítame un momento.
Bueno, volvemos. Entonces, qué pena con ustedes, es que tengo un problema de tipo personal y estoy atendiendo unas llamadas urgentes. Entonces, seguimos con la... ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bueno, estábamos en la parte de terminar la ficha técnica. Entonces, la publicidad y ventas es lo que se requiere para lo que es nuestra comercialización del producto. Entonces, para el caso del ejemplo, tenemos tipo tarjetas de presentación, se creó una página web, auxilio de rodamiento, porque vamos a tener tal vez vendedores que van a transportarse y se les da un auxilio. Entonces, vamos a tener para cada uno de esos ítems, según el producto que ustedes decidan cómo lo van a presentar, generalmente puede ser lo mismo. No quiero que copien, simplemente que lo hagan sustentado de por qué es el tipo de publicidad y ventas que van a desarrollar. Y calculan la cantidad, en este caso, de tarjetas de presentación, paquetes por 100 unidades, 5 paquetes, cada paquete tiene 50.000 pesos, son 5 paquetes da 250.000, página con carrito de compras, 800.000, pues es un precio ya desactualizado, una página ahorita vale un poco más. Auxilio para vendedores de forma anual, entonces vamos a tener 2 vendedores, el precio unitario 400.000 como auxilio para cada vendedor, que van a ser 800.000. Aquí es importante que tengan coincidencia entre lo que plantean como publicidad y ventas, en este caso 2 vendedores que deben coincidir con dotación de personal. En el caso de aquí habla vendedor y estamos hablando que son 3 vendedores para dotación de personal y aquí decimos que son 2 vendedores para auxilio de rodamiento. Entonces, ¿qué es lo que se supondría ahí? Que 2 vendedores van a tener auxilio de rodamiento porque tienen moto o tienen carro y uno de ellos no. Entonces, sin embargo, se incluyen 3 vendedores para la dotación de personal porque debe dotarse a todo el personal. Entonces, en el caso del panadero, pues va a tener una dotación diferente a la del vendedor y se calculan también los precios para tener un subtotal de dotación de personal. Papelería, agenda, organizador, etcétera. Entonces, como les digo, esta simplemente es la formulación del proyecto. Entonces, aquí va a tener, el Excel ya tiene las fórmulas para cada uno de estos, ¿se dan cuenta? Entonces, aquí el total papelería tiene la fórmula para sumar, la de total remuneración salarios también ya está la fórmula. Entonces, simplemente ustedes tienen es que llenar cada uno de sus cuadros con los valores reales y las cantidades para que el Excel lo calcule. Estamos hablando de servicios públicos y arriendo, tipo luz, telefonía, internet, arriendo. La descripción, servicio de luz, plan de telefonía limitada, arriendo de edificio en contrato y periodos durante el año. En este caso, se tiene por un año 12 meses de luz, 12 meses de telefonía e internet y solamente 4 de arriendo, porque vamos a tener para ese primer año solamente 4 meses en los que vamos a estar produciendo y el valor del arriendo 5 millones y los otros de servicios públicos, los valores que aparecen aquí y aquí el total de total servicios públicos y arriendo. ¿Qué logramos ahí? Total costo fijo que también viene con su fórmula ya hecha. ¿Preguntas? Sí, tutor, disculpe, ¿por qué el arriendo solo 4 meses? Bueno, como este es un ejemplo, estamos diciendo que para producir esas cantidades de bolsas de pan, solamente vamos a necesitar 4 meses, ¿de acuerdo? En el caso de cada uno de ustedes, dependiendo del producto, para lograr esa venta del primer año van a necesitar menos o más arriendo. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes, el arriendo de edificio en contrato trimestral, perdón, es que aquí me estoy confundiendo. No son 4 meses, son 4 trimestres que completan el año. Y cada arriendo del trimestre pues son 5 millones. Entonces, la equivocación era mía por no haber leído correctamente el ejemplo. Entonces, estamos hablando de 12 meses. Aquí lo están haciendo por trimestre, pero suma igual los 12 meses. Sí, perfecto, pensé que yo era la confundida. Otra No, pregunta, tutor, confundido soy ¿por yo, qué todo cuéntame. se debe calcular a un año? Porque el primer año es el que nos va a dar la pauta para proyectar la producción a los siguientes 3 años. Entonces, digamos, esta es la base de producción del primer año.
En el primer año ustedes saben que todo negocio pues no da ganancias, no da utilidades, simplemente es de la inversión inicial. Para el segundo año esto ya no se repite porque ya hemos hecho la inversión inicial, entonces va a ser diferente, lo único que vamos a tener es cuál va a ser la proyección para ese segundo año. Entonces el primer año el producto que salga a la venta va a tener estos costos, porque ahí le vamos a cargar todo lo que es el inicio de la empresa. Para el segundo año y tercer año ya no tendremos estos cargos fijos, estos costos fijos, vamos a tener solamente producción y en algunos casos, dependiendo de cada proyecto, nos va a dar utilidades en el segundo o tercer año. Generalmente antes de los 3 años no está dando utilidad porque se está amortizando los gastos de este primer año. ¿De acuerdo? Una pregunta, tutor, hasta tonta puede ser. No, señora, ninguna es tonta. Si yo Dígame. incluyo costos como todo el mobiliario, todo el equipo para producción, inclusive hasta los impuestos y el registro de marca en este ejercicio, y a la hora de medir los costos más utilidad del producto me da pérdida, Pues porque todos estos costos que son fijos y que van una sola vez no me está afectando ese valor. sí, claro. ¿Qué se pretende con este ejercicio? Que esto se debe hacer antes de iniciar el proyecto, ¿de acuerdo? Porque usted aquí al hacer el análisis, con todos estos datos, ojalá no se le pase ninguno, puede proyectar si, tal como lo está previendo, su producto puede dar utilidad a partir de determinado año, a partir del tercero, del cuarto, del quinto año. Con esta proyección que usted hace en este ejercicio, va a tener la posibilidad de ver que si, tal como lo estamos haciendo, el producto al tercer año le está siguiendo dando pérdidas y en el quinto año no le genera utilidad, usted desecha el proyecto porque no es viable, porque no tiene la perspectiva de viabilidad o factibilidad como producto exitoso. Entonces, esto siempre se hace al inicio del proyecto y no cuando el proyecto ya está en desarrollo y usted se da cuenta después de 3 años que toda su plata que invirtió nunca va a tener la tasa interna de retorno. O sea que yo también tendría que planear allí la recuperación de la inversión, en Por cuánto supuesto, tiempo y en exactamente. valores. Es que Gracias. eso es lo que sigue para calcular el punto de equilibrio y hacer la plantilla. ¿De acuerdo? Bueno, les voy a solicitar me excusen porque es que tengo un problema que me está molestando. No puedo seguir con más del CIPAS, pero quiero hacer un resumen rápido de lo que se debe continuar. ¿Hasta dónde va el desarrollo de esta fase 2 grupalmente? Ustedes siguen en la siguiente hoja que se llama calcular punto de equilibrio y margen de contribución, ¿de acuerdo? Que es la página siguiente. Aquí está descrito en cada una de las páginas y cada uno de los ítems cómo se calcula el punto de equilibrio del proyecto, ¿de acuerdo? Está la fórmula que está descrita y está la descripción de cada uno de los elementos que la constituyen. ¿De dónde salen esos precios? Pues están de toda la información que colocaron en la ficha técnica y en la cotización y presupuesto del producto. Entonces, es simplemente reemplazar valores que vienen de la cotización del presupuesto. Ahí es donde van a aplicar cada una de las fórmulas y van a obtener, como les digo, esto es como un simulador en que ya las casillas están con las fórmulas establecidas y simplemente ustedes van a colocar los valores. Entonces, en el ejemplo está para el pan tajado y está calculado el punto de equilibrio de acuerdo a la fórmula que está escrita cada uno de sus elementos y esos precios los traen de la ficha, de la cotización y presupuesto. ¿De acuerdo? ¿Hasta dónde siguen? Después sigue la información básica de entrada, que es aquí cada uno de los ítems que están en esta página ya están en la ficha técnica. Recordemos que está maquinaria y equipo, de acuerdo al valor que está en esa ficha técnica. Terrenos, recordemos que está en 0. Edificios está en 0. Adecuaciones están 26 millones. Registro de marca, recordemos que aparecían 9 millones. Eso es lo que aparece aquí y está ya la fórmula. Entonces simplemente es trasladar esos valores acá. Digamos que esta información básica de entrada es traer los valores de la ficha técnica.
En la proyección de ventas sí es un criterio que ustedes, cada uno no, el grupo. Eso es lo que se califica dentro del foro colaborativo, los aportes de cada estudiante, cuál es la propuesta de cada estudiante. Entonces, aquí hay una proyección en el ejemplo para el año 1, pues lo que se calcula es el inicio. Del 1 al 2, del 2 al 3, desde el 3 al 4 y del 4 al 5. El precio unitario. Entonces, se propone que el precio inicial de ese producto sea 8.000 pesos. Y la proyección, aquí lo están haciendo con un incremento anual de 2.000 pesos. O sea, quiere decir un 25% de incremento anual, que me parece exagerado. Entonces, cada uno de ustedes en su grupo va a proponer un incremento analizado, no simplemente escribir, bueno, nuestro producto tiene un precio inicial unitario de 10.000 pesos, para el segundo año pongámosle 15.000, que sería 50% exagerado. No, usted lo puede hacer, pero debe argumentarlo, debe analizarlo y decir por qué propone que sea un 50% de incremento. U otro estudiante dice, no, si arrancamos con 10.000 el primer año, que sea 11.000 el segundo año, o sea, un 10%, sube 1.000 pesos. Y hace el análisis argumentativo de por qué su propuesta debe ser solamente un incremento del 10%. Dentro de ello pueden argumentar cosas como el incremento del salario mínimo, el costo de vida, la inflación. En algunos casos, en el caso del pan tajado, pues tenemos la harina que está subiendo tremendamente porque tenemos importación de harina de trigo. Y ahora con la crisis de Rusia, entonces va a tener un incremento mayor, eso afecta a toda la economía mundial. Entonces, debe argumentarse siempre esa proyección. Y dentro del foro acuerdan cuál es el valor del incremento para cada uno de los años. Eso debe quedar en evidencia, no simplemente llenar el Excel. O sea, lo que yo quiero recalcar es que el ejercicio de esta fase 2 no calificamos el diligenciamiento específico de una plantilla en Excel, porque nosotros, ya sea como administradores de empresas, como ingenieros de sistemas, como ingenieros de alimentos, etcétera, etcétera, hasta comunicadores sociales que hay en este curso, no tenemos por qué tener simplemente como evaluación de proyectos el saber diligenciar este anexo, porque ese no es el objetivo de aprendizaje del curso. El curso lo que pretende es que tengamos la forma o la capacidad de evaluar el proyecto, dependiendo de nuestras condiciones, nuestras proyecciones que hagamos de nuestro producto. Los egresos, aquí para los costos variables de producción, entonces vamos a tener también los gastos variables de administración y ventas para los años 2, 3, 4 y 5. Aquí está supuestamente una inflación para el año 2 del 4%. En situaciones actuales, recordemos que el año pasado la inflación superó el 6%, no recuerdo el decimal, pero fue más de 6.5%, algo así. Entonces debemos tener esa proyección también para los siguientes años, para que no tengamos que copiar simplemente, que aquí lo hicieron fácilmente en el ejemplo, colocarle 4% de incremento de inflación por cada año. Eso puede ser muy optimista y en la realidad no se puede dar. Cuando coloquemos estos porcentajes de inflación tenemos que tratar de llegar a la realidad para que nos refleje claramente cuál va a ser el futuro de nuestro producto y no tener esas sorpresas que pueden ser desagradables para el inversionista. Y así para cada uno de ellos: costo variable de producción, gastos de administración y ventas, decremento de costos fijos. Estos decrementos de costos fijos es simplemente que nosotros para el primer año pues tenemos unos costos fijos altos porque estamos iniciando nuestro proyecto, pero a medida que pasan de 1 a 4 a 5 años, ese decremento pues va a tener aquí una diferencia que está calculada en porcentaje y están ya fijados los valores. Todo eso está dentro de estos cuadros amarillos, está cada uno de la descripción de cómo se calculan y se diligencian estos cuadros. Aquí hay algo importante que es aportes de financiación. Generalmente un proyecto es difícil que se tenga todo el capital de trabajo de una para invertirlos, ¿de acuerdo? Entonces lo que se hace es siempre recurrir a una financiación con bancos. Entonces aquí tenemos calculado que los socios tienen un monto de 14.700.000 pesos, pero que el proyecto requiere para iniciar 42 millones. Entonces se supone, es una suposición, que los socios tienen 14.700.000 pesos, que equivalen al 35% del valor total del proyecto para iniciar, que se requiere
el 65% que equivale a 27.300.000 pesos como financiación, ya sea una fiduciaria de un banco, etc. Y aquí se tiene un costo del 13.13% para los socios, pero de un 22% para efectivo anual como intereses de un banco. Esto es variable dependiendo del banco. Entonces, dentro del cálculo que ustedes hagan, debe sustentarlo en el foro por qué variaron este 22% o por qué lo dejaron. Me explico, si ustedes no cambian y dejan ese 22%, como está acá, efectivo anual, deben decir a qué banco se refieren, quién está ofreciendo esa tasa de interés, que es muy difícil encontrarla. Generalmente, a esta altura estamos hablando de más del 25-27% como tasa de efectivo anual. Entonces, algunos se consiguen más baratos y también tienen que soportarlo para poderlo colocar. Entonces, insisto, no es solamente colocar un valor aquí, profe, ya diligenciamos el Excel y ahí está, califíquenos. No, nosotros no calificamos cada número que hayan colocado aquí, decir, este está muy alto, este está muy bajito, o esta tasa está muy alta, o la calcularon muy bajita. No, lo que se determina para evaluar el aporte de cada estudiante es su argumentación en el foro. Entonces, cuando ustedes en el foro suben un avance de esta planilla, deben describir en ese mensaje las razones para cada una de las modificaciones o datos que estén incluyendo en ese cálculo de la planilla. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está la inflación, premio de riesgo, que es para la tasa interna de oportunidad, la TIO. Están los datos que se tienen acá, el 4% efectivo anual, según la inflación que ustedes consideraron, que recuerden que el último fue más del 6%, entonces no pueden mantener ese 4% porque es muy posible que con la subida del salario mínimo último de más del 10.07%, esa inflación para este año ya está calculada por encima del 6% y mucho más de la que tuvimos el año pasado, porque en algunos casos, en los últimos 12 meses, esa inflación ya está superando el 8 o el 9%. No sabemos en diciembre si se pueda bajar o se mantenga o se supere. Entonces, hay que tener esa argumentación siempre para incluir esos cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, hasta aquí es el desarrollo de la plantilla del Excel. Pero la siguiente hoja, que se llama Flujos y Evaluación Económica, aquí simplemente van a aparecer los datos como calculados de acuerdo a los datos que ustedes incluyeron hasta la información básica de entrada. Entonces, ¿qué es lo que van a revisar aquí? Esta parte de este cuadro final, que es tasa interna de oportunidad, relativo al año del 19.6, el valor presente es neto y la tasa interna de retorno 87.65%, calculada de acuerdo a estas descripciones, y ustedes van a tener este cálculo, ya lo realiza la plantilla internamente, pero simplemente van a observar, a consultar si esa tasa interna de retorno, si ese BPN, el valor presente neto, les está dando la opción de que el proyecto que están desarrollando es viable. ¿De acuerdo? Si esta tasa interna de retorno tiene un valor mucho más inferior, si este valor presente neto, de acuerdo a la inversión inicial, no les está dando el valor correspondiente a lo que ustedes esperan, pueden en este momento decidir si van a modificar esa planilla, pero en la fase 3. ¿Me explico? Ustedes al llegar a este punto no van a modificar lo desarrollado porque ya dentro del foro han dado las razones y argumentaciones para diligenciar cada una de estas hojas. Entonces simplemente aquí lo que vale es, al terminar la fase 2, ustedes analizar estas 3 ítems, el TIO, BPN y la TIR. Y cada uno de ustedes va a dar su opinión y su análisis sobre lo que consideran, si es viable, si no es viable, y cualquier modificación no la hacen ahora, sino la van a hacer en la fase 3, ¿de acuerdo? Es posible que a todos les dé una tasa interna de retorno muy superior y muy ventajosa, pues listo, no van a modificar nada, siguen con su fase 3. Si llegan a un acuerdo para modificar estas plantillas, lo hacen en el foro, lo hacen dentro del foro antes de terminar esta fase 2.
Si ustedes no hacen esa modificación, porque no hacen este análisis, al iniciar la fase 3, deben ya tener la seguridad de que ese proyecto es viable, es factible, y no tener que modificarlo iniciando la fase 3 porque van a perder tiempo. En la fase 3 ya arrancamos con la siguiente página u hoja del Excel, que es el RBC, relación beneficio-costo, análisis de sensibilidad, lista de chequeo ambiental, que es sencillo pero es importante, lista de chequeo social y las demás hojas. Entonces, si ustedes tienen que realizar todas esas hojas en la fase 3, tienen que estar seguros que al arrancarla ya esté completamente satisfechos con el flujo de evaluación económica. ¿Listo? Si ustedes entregan esta fase 2 con algún inconveniente en estos resultados, lo recomendable es que, bueno, lo entregaron así, pero deben modificarlo para iniciar la fase 3. Máximo en la primera semana de la fase 3 hacen la modificación para seguir con las demás hojas de esta planilla. ¿De acuerdo? Tutor, una pregunta. Dígame. Allí ese valor presente neto está altísimo, ¿es porque está calculado a los 5 años? No. Espérate, me devuelvo. Valor presente neto, 288.944.021. Sí, está calculado a los 5 años. Ah, perfecto, gracias. Sí. Uy, porque yo ya me voy a poner a vender pan con la ganancia. Pues de acuerdo a le cuento que este ejemplo es muy, muy optimista, porque como le digo, tiene unos datos que son de hace 2 años y la economía del país ha cambiado muchísimo en los últimos 2 años, porque recuerden que la pandemia afectó toda la economía y ahora este conflicto entre Rusia y Ucrania, pues aunque uno no lo crea, todos se cuelgan de ahí para subir precios. Aquí uno va a la plaza y en cualquier parte para comprar un tomate o por comprar un aguacate, le echan la culpa al conflicto Rusia-Ucrania. Igual el transporte, todo, a todo se le echa la culpa para subir precios. Y como no hay un control efectivo del gobierno, pues hay especulación. Gracias a Dios, el mercado se bandea por oferta, precio de oferta y demanda, y ahí es donde más o menos compensa. Pero siempre hay unos carteles en algunos productos que tratan de modificar esa realidad para que el perjudicado siga siendo el cliente y los beneficiados sean los empresarios amangualados. Perdóneme la expresión y espero no seguir grabando porque de pronto me meto en honduras que no son de mi competencia. Bueno, entonces tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 participantes. Les recuerdo a los últimos que entraron en el chat dejar su número de identificación, nombre, principalmente el programa al que pertenecen, el correo y el teléfono para dejarlos en la lista de asistencia. Todas las reuniones sincrónicas que se hagan en este curso, desde los CIPAS como este, que va a haber otro, que les anunciaré en su oportunidad, y las participaciones en las web conference y cualquier otro encuentro sincrónico, tiene un puntaje adicional a la calificación, en total hasta 50 puntos del curso. Entonces, el curso tiene un máximo de 500 puntos, 50 puntos en la participación de estas reuniones, es el 10% que vale, de todas maneras. Entonces, para que yo pueda incluirlos, deben dejar en el chat sus datos para incluirlos, ¿de acuerdo? Ah, y otra cosita, adicionalmente, porque es que como esta invitación se realizó en esta oportunidad en el Skype del grupo, aquí están entrando estudiantes que no pertenecen a los míos. ¿Me explico? Yo solamente califico los 40 grupos a cargo, que son 200 estudiantes. Si hay otros estudiantes de otros grupos que no pertenezcan, los míos van del 177 al 216. Si no están dentro de esos grupos, por favor escriben el grupo al que pertenecen para yo pasarle el dato al docente o que ustedes lo tengan como evidencia de que participaron en este CIPA y pueden tener la opción de tener algún puntaje adicional.
Qué pena, una pregunta. Ajá. ¿De qué rango a qué rango va? De los grupos, del Sí. grupo 177 al grupo 216. Voy a Ok. escribirlo aquí en el chat. Entonces, grupos de atención. Tutor William, 177, dígame. una pregunta. Yo pertenezco al grupo 210 y pues la participación ha sido mínima. Yo ya he pensado en avanzar con lo que he presentado porque ya estamos, ya siento que estoy contratiempo, entonces yo voy a avanzar con eso, pienso yo. No le entiendo. O sea, ¿usted pertenece al grupo 210? Sí, señor. ¿Y cuál es su nombre? William Camelo. William. Usted no ha participado mucho en el foro, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí ha participado? Sí, claro, ya envié mi propuesta y eso se me dijo que sí era viable, entonces lo único que esperaba era que presentaran más propuestas, pero no lo han hecho. Bueno, mire, la fase se cierra el 3 de abril. O sea, estamos hablando de, hoy es 22, el 3 de abril es el domingo de la semana posterior a la próxima. O sea, nos quedan una semana y media. Si en esta semana no hay propuestas individuales, o sea, el grupo no ha elegido una propuesta a desarrollar, va a ser muy difícil que logren culminar la fase 3 colaborativa. Para que pueda quedar evidencia de que usted presentó su propuesta, que ha participado en el foro y que no ha encontrado interlocutores, puede colocar esa evidencia en el foro y decir, a más tardar el día 26 de marzo, o sea, este sábado, se tendrán en cuenta las propuestas individuales. A partir del lunes 28 de marzo se iniciará el desarrollo del proyecto que haya sido presentado o elegido hasta ese sábado anterior. Si ese lunes pero no es usted muy tarde. arranca, no, estoy hablando de los grupos que no han presentado, no tienen todavía elección, porque yo en los foros colaborativos que he entrado, siempre les escribo, están en mora de iniciar la parte colaborativa. Pero en una semana, ustedes si tienen ya los datos establecidos de ese proyecto, como lo vimos ahora, es simplemente ponerse de acuerdo cuál es el valor en cada una de las hojas que van a incluir y eso no va a requerir más tiempo, pero menos de una semana sí es imposible. Algunos grupos ya están desarrollando la parte colaborativa y lo están haciendo pausadamente y con argumentos. Eso es lo que se pretende. Pero hay estudiantes que participan solos en el grupo y nadie los realimenta dentro de los compañeros ni hay propuestas. Entonces es muy difícil para ese estudiante que no haya grupo con quien trabajar. Entonces yo estoy colocando una fecha prevista, propuesta por mí. Cada grupo es autónomo y hay estudiantes que pueden decir no, como la que acá, quien habló ahorita, que dice que es muy tarde. Entonces, listo. En este caso, William Camelo puede decir a más tardar el jueves 24 o a más tardar mañana. Es decir, ya es autónomamente la organización de ustedes que decide cuándo es la fecha final de propuesta individual y tomar decisiones para elaborar el trabajo grupal. ¿De acuerdo? Entendido. Gracias, tutor. Vale, entonces por favor, insisto, las personas que han participado, colocar su documento, nombre, programa, teléfono y correo, y si pertenecen a grupos diferentes entre el 177 y el 216, colocarlo también para tenerlos en cuenta, ¿vale? Muchas Hola, gracias. Profesor, tutor. tengo una pregunta. Sí, señora, dígame. Una vez que hayamos calculado el punto de equilibrio y el margen de contribución, ¿dónde se ubica esos datos? ¿Se crea otra plantilla? No, señora, ahí. Es que esos datos, como le digo, van secuenciales. O sea, ustedes no tienen que estar llenando cada una de las hojas, sino que simplemente donde está solicitando los datos que viene en el caso de información básica de entrada, como les decía, es traer los datos que vienen de la ficha técnica y ahí viene el cálculo. En esa información básica de entrada,
Lo que ustedes modifican es esta parte donde dice otra información, que es la tasa de interés, aquí la duración del proyecto. Ustedes pueden colocarle 5 años o pueden colocarle menos, 3 años. Colocarle más no tiene sentido porque se supone que a los 5 años ya el proyecto debe estar dando utilidades, o si no, pues la tasa interna de retorno es muy baja o a un tiempo muy largo, entonces no tendría factibilidad. El capital de trabajo de las ventas, estos porcentajes ustedes los pueden variar de acuerdo a su criterio, pero ahí está simplemente para que en la siguiente página, flujos de evaluación económica, analicen, porque esta, digamos, esta página está hecha. Simplemente es el cálculo que hace el simulador para que ustedes, con base a los datos que le alimentaron, le esté dando estos resultados y con base en esos resultados estén haciendo el análisis de continuar o de modificar lo alimentado anteriormente. ¿Alguna otra inquietud? Porque pues el tiempo ya se nos pasó. Tutor, sí, yo tengo una pregunta respecto a la plantilla. De manera individual se debe desarrollar en la ficha técnica. Ahí donde dice portada e introducción, ¿hay que desarrollar algo? En la propuesta individual solamente deben modificar la portada, cambiar el nombre de la directora Ángela por el nombre de la estudiante que hace la presentación. Simplemente en introducción no modifican nada, esa página la dejan tal cual. Simplemente arrancan con la ficha técnica y esa es la propuesta individual. O sea, la propuesta individual es la hoja, ficha técnica y la portada con el nombre del estudiante. Eso es todo. Ah, ok, muchas gracias, tutor. Tutor, y en el entorno de evaluación se sube el Excel ya con los nombres de todos los compañeros que participaron. Correcto. En la portada ya el grupo colaborativo va con los nombres de quienes aportaron. Ustedes pueden colocar los nombres de todo el grupo. El docente evalúa la participación en el foro de cada uno de ustedes. Quiere decir que la calificación de este trabajo no es igual para todos, aunque tengan la misma plantilla diligenciada. Hay algunos que han hecho mejores aportes, han argumentado mejor cada una de las decisiones y ellos pueden tener un puntaje mayor a quienes simplemente han hecho un aporte muy sencillo o no lo han argumentado o no evidencian. Por eso en la guía de la actividad es muy claro cuando se dice no vale la pena decir en el mensaje de subida de su avance, ahí envío avance del Excel y el tutor no tiene ni idea cuál es el avance que está haciendo. Por eso en el foro debe escribirse argumentando cuál es la decisión que tomó o por qué está tomando la inclusión de algunos datos argumentados. Eso es lo que vale como calificación. Como les digo, en esta fase no es que se califique el diligenciamiento de la plantilla, sino la argumentación y el desarrollo total de la actividad de cada estudiante. Entonces no se vayan a sorprender cuando en la evaluación final el grupo va a tener calificaciones diferenciales, porque, insisto, no se califica la plantilla, porque es una sola plantilla del grupo que presenta, sino la argumentación individual de cada estudiante en el foro. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna otra inquietud? Bueno. No, señor, yo creo que ya podemos dejarlo que usted se vaya a atender su situación personal, tutor. Qué pena con ustedes, muchas gracias. Pues es hora y media que he dedicado, pues simplemente estos CIPAS máximo son 2 horas, pero pienso que ha sido productivo porque he tratado de ser muy explícito y didáctico, y sobre todo darles la tranquilidad de que no se puede perder el curso simplemente porque metieron mal un dato. Si el proyecto no les da viable en la fase 3, a pesar de que hayan hecho ajustes, no quiere decir, no, pues su proyecto no es viable, entonces perdió el curso. No, insisto, lo que calificamos no es el diligenciamiento de una plantilla, es el proceso de aprendizaje que tienen en la evaluación de un proyecto de acuerdo a la argumentación que dan para cada uno de los aportes o de mensajes en el foro. Eso es lo básico, es lo que yo siempre califico. Ver al estudiante que sí comprende la situación, que hace un análisis y que no simplemente está diligenciando una plantilla.
Porque esta plantilla está diligenciada desde hace 2 años, o sea, más de 5 o 6 periodos han hecho la misma plantilla. Y fácilmente un estudiante puede copiarse de un estudiante que ya aprobó el curso y decirle, mire, esta fue la plantilla y con esta ganamos el curso. No, porque repito, aquí no se califica la elaboración de la plantilla, sino la argumentación individual de cada uno de los estudiantes. ¿Vale? Gracias, tutor. ¿No? Así también para nuestro emprendimiento nos sirve para hacer todo esto, ¿no? Por supuesto, la idea que se tiene para hacer este ejercicio de este curso es aprender, no es pasar. Y lo que les digo a todos los estudiantes, si ustedes están interesados en aprender, olvídense de la nota, porque cuando usted aprende, pues demuestra que lo hizo y cualquier ejercicio que presente, pues está evidenciando que sí aprendió. En cambio, quien se dedica solamente a pasar, está pendiente de dónde consigue la plantilla, dónde la copia, cómo la sube para que le califiquen y ese en este curso no funciona. Bueno, muchas gracias por su participación, por su atención y estaré compartiendo esta grabación con ustedes. Muy amables y nos veremos Gracias, en una feliz próxima tarde, tutor. oportunidad. Igualmente. Gracias. Gracias. Si alguien falta por incluirse en la lista en el chat, por favor, voy a dejar unos momentos abiertos o simplemente como el grupo queda ahí, entonces para que en el chat puedan incluirse. Yo estoy evidenciando aquí las personas que participaron y serán incluidas. Gracias y hasta una próxima oportunidad.